que es anunciar que Cristo ha muerto, ha resucitado y transmite vida a aquellos que por la fe lo quieran ciertamente recibir. Amén. Yo digo hoy, Cristo vive. Amén. Y la puerta de salvación sigue abierta. Amén. Y nosotros nos tenemos que hacer eco de ese mensaje. Amén. La Biblia nos habla de que hay 5 ministerios. Está el pastor, está el apóstol, está el profeta, está el evangelista y está el maestro. Y estos 5 ministerios han sido establecidos por Dios para perfeccionar la iglesia. Amén. 5 ministerios establecidos por Dios para perfeccionar la iglesia. Pero hay un ministerio que le da sentido a esos 5 ministerios. Quiere decir que si no cumpliéramos con el ministerio que a continuación vamos a detallar, los 5 ministerios que acabo de mencionar se quedarían sin sentido. Hay un texto que se encuentra en Romanos, en el capítulo 10, versículo 14, y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y dice el apóstol: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Qué bien. El apóstol habla y dice: ¿cómo se convertirán los que están en tinieblas si los que están en luz no le anuncian las buenas nuevas? Santo. ¿Cómo saldrán de su ignorancia si no los transmitimos el conocimiento de la palabra? Hemos comenzado diciendo de que los 5 ministerios establecidos por Dios tienen el objetivo de perfeccionar la iglesia. Pero no habría sentido para los 5 ministerios si no hubiera quien perfeccionar. Amén. Quiere decir que los 5 ministerios tienen sentido cuando haya quien perfeccionar. ¿Y cómo podemos traer a la gente a la cual esos 5 ministerios tienen que perfeccionar? Aquí metidos, guardándonos el tesoro que nos escondimos, es cumpliendo con el ministerio que soporta los 5 ministerios que se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y ahora dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, presta atención a esta expresión, rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El apóstol San Pablo dice: el mayor ministerio que tenemos que tener en prioridad es el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio no es un ministerio delegado en unas ciertas personas con unas ciertas características. Ese ministerio es un ministerio que tenemos que desarrollar de forma global y conjunta la Iglesia de Cristo. ¿Y en qué consiste el ministerio de la reconciliación? Mire, un pastor puede traer un buen mensaje, un maestro puede traer un buen estudio, un apóstol puede traer una buena formación. Pero cuando hablamos
que es nada más y nada menos que anunciar de forma exclusiva y concreta las verdades de la salvación que Cristo ha efectuado en favor de cada uno de nosotros. Para Dios es tan importante ese mensaje que hay una expresión que no aparece en ninguno de los 5 ministerios. Y cuando habla del ministerio de la reconciliación, le dice a la iglesia: es como si Dios rogase. Dios no ruega porque se predique un buen mensaje, ni porque se cante una buena alabanza, ni porque se traiga un buen estudio, pero sí que dice la Biblia, a través de este texto que acabamos de leer, que Dios sí ruega porque la iglesia cumpla el ministerio de la reconciliación. Dios ruega porque la iglesia proclame al mundo que está perdido que hay un Dios que vive, que hay un Dios que reina, que hay un Dios que salva y que hay un Dios que liberta. Somos los embajadores, somos los representantes y tenemos que hacernos eco de un mensaje que no puede estar en silencio. Lo tenemos que vociferar y tenemos que decir con voz a cuello: Cristo vive, Cristo salva, Cristo liberta, Cristo sana. Hoy es día de oportunidad. El avivamiento de una iglesia no viene, hermanos, porque hagamos modificaciones en el local o porque hagamos administraciones internas agradables. El verdadero avivamiento de la iglesia viene por desarrollar y cumplir íntegramente con el ministerio de la evangelización, con el ministerio de la reconciliación. Yo le hago una pregunta a la iglesia de Badajoz: ¿cuántos quieren avivamiento? Amén. A ver, sus manos al cielo, a ver. ¿Cuántos quieren avivamiento? Amén. Evangelice. Predique. Porque la bendición de la evangelización no solamente es para el que lo recibe, sino también para el que lo está transmitiendo. Es una bendición con efecto boomerang. Va y viene. Y hoy hay muchas iglesias que nos vemos privadas de esa bendición porque no estamos evangelizando. Pero tengo que decirles que Cristo viene pronto. Y que hoy, más pronto que tarde, es el tiempo de empezar a proclamar este mensaje. Cristo viene pronto y hay salvación para los que crean en Él. Amén. Yo tengo que decir algo. Estamos hablando de un mensaje de evangelización y nos dejamos llevar por el Espíritu del Señor. Digo algo, porque este tipo de cultos, hermano David, no tan solamente son beneficiosos para que las almas vengan al arrepentimiento, sino aún para la propia iglesia, porque refresca la retina de nuestra memoria y nos hace recordar lo que Dios ha hecho en favor de cada uno de nosotros. Yo digo una cosa: si hay algo que merece la pena, si hay algo que mereció la pena por venir al mundo existente en el cual estamos hoy, es porque nos hemos convertido en heredero y coheredero de una salvación eterna y maravillosa. Lo mejor que le puede pasar a un hombre y a una mujer es encontrarse con Cristo. Lo mejor que le pudo pasar a mí es encontrarme con Él, porque a partir de aquel momento, a partir de aquella hora, a partir de aquel día, en mi vida se marcó un antes y un después. Porque si hay alguien que tiene la capacidad de cambiar las vidas, si hay alguien que tiene la capacidad de darte sentido a la vida, si hay alguien que tiene la capacidad de orientar tu vida, ese se llama Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, al cual le damos un fuerte aplauso para Él. ¡Santo! La salvación que Dios nos ha regalado y de la cual estamos predicando hoy es una salvación de tan incalculable valor que no la podemos calcular. Si la tuviéramos que comprar, ninguno
de los que estamos aquí, tendríamos posibilidades de habernos apropiado de algo tan maravilloso como la salvación. Pero nuestro Dios, que es amor y misericordia, nos ha hecho partícipes de esta salvación por gracia. Amén. ¿Y saben ustedes lo que significa gracia? Igual que yo, que es gratuitamente, es don inmerecido. Nosotros, ni tampoco ninguno de los que vengan por primera, por segunda o por tercera vez, hemos tenido que hacer ningún mérito para podernos apropiar de esa salvación. De forma gratuita, sin tener que hacer absolutamente nada, Dios ha puesto a tu disposición una salvación llena de gloria y de verdad. Dice Efesios en el capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Somos salvos por gracia, porque todo lo que costaba pagar el valor incalculable de la salvación lo pagó Él. Nosotros no hemos tenido que hacer nada, simplemente hemos tenido que creer. Y con creer nos hemos apropiado de una riqueza que es indescriptible. No se puede definir con un vocabulario humano y personal. Es por gracia. Usted se ha convertido en hija e hijo de Dios por gracia. Por eso en esta tarde yo tengo que darle la gloria, la honra y la alabanza a aquel que vive y que reina, porque todo lo que tengo es por gracia. Y todo lo que tiene es por gracia. Dios quiere hoy que este regalo de gracia llegue a las vidas. Amén. Amén. No tan solamente para las personas que no son cristianas, sino para aquellas personas que también necesitan hacer un renuevo de votos. Amén. Necesitamos en algunos momentos de nuestra vida renovar los votos de nuestra vida espiritual. Y hay un par de textos que yo quisiera ir leyendo, que se encuentran en 2 de Corintios, en el capítulo 6, versículo 2, dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora es el tiempo de la salvación. Ahora es el tiempo que la iglesia empecemos a proclamar esta profunda verdad. Cristo vive, Cristo reina, Cristo salva. El objetivo principal de los apóstoles no se centraron en entretenerse con 4 desarrollos litúrgicos del establecimiento de la iglesia primitiva. El objetivo principal de los apóstoles era predicar de continente en continente. Porque es el tiempo, es el momento que la iglesia empecemos a tener conciencia de que hemos recibido un ministerio de la reconciliación. Miren, no hay mayor frustración para una iglesia que no desarrolle el ministerio de la reconciliación. Escuche bien, mire, nunca jamás, y le digo esto para que empecemos a entender esta realidad, nunca jamás empezaremos a experimentar el crecimiento y desarrollo que durante cientos años, en términos generales, llevamos experimentando de estancamiento hasta que no empecemos a cumplir con el ministerio de la reconciliación. El avivamiento viene cuando la iglesia empieza a transmitir vida. Cristo viene, Cristo salva, Cristo liberta, en Cristo hay poder, en Cristo hay eternidad, en Cristo hay salvación. Cuando la iglesia está involucrada en ese poderoso ministerio, no se está entreteniendo en otras cosas. Amén. En Lucas, en el capítulo 19, versículo 5,
dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Hoy es necesario que more en tu casa. Hemos leído 2 de Corintios en el capítulo 6 y decía: ahora es tiempo de salvación. Y Jesús le dice a Zaqueo: hoy es necesario que yo more en tu casa. Tengo que decirle que hay decisiones en la vida que se pueden postergar y se pueden demorar, pero con respecto a tu salvación, con respecto a tu vida cristiana, no hay decisión que podamos postergar. Es el hoy y el ahora, de decir sí, de decir quiero, de decir quiero que se haga realidad. Es el momento de que la salvación de nuestro Señor Jesucristo no solamente se quede en estas 4 paredes, sino que también empiece a vociferarse en Badajoz, y que el mundo entero pueda entender que hay un Dios que vive, un Dios que reina y un Dios que liberta. Hoy y ahora es el momento de tomar una determinación y decir: quiero más de ti. Para los que estamos, decirle al Señor: quiero más. Y para los que vienen, decirle: Señor, yo quiero recibirte en mi corazón. No salgas por esas puertas sin tomar esa decisión, porque esa decisión te cambiará la vida. Amén. Yo quiero entrar y hacer manifiesta 2 verdades que la Biblia nos habla. Y depende de cada uno de nosotros la verdad con la cual nos queramos quedar. La Biblia dice en Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte. Y Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Marcos, en el capítulo 9, versículo 45, dice: el infierno, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, allí será el lloro y el crujir de dientes eternamente y para siempre. Esta es una verdad patente y latente. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado en el mundo. Y por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Hoy hay millones de personas que se encuentran viviendo esta verdad. Hoy hay millones de personas que se encuentran destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Amén. ¿Y la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Amén. Pero yo quiero presentarte otra verdad. Y elige voluntariamente con cuál de ellas te quieres quedar. Dice Romanos, en el capítulo 8, versículo 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Romanos, en el capítulo 5, versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dice 1 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros
que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los ha exhibido públicamente, triunfando sobre ellos. Y Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Escuche bien, es cierto que hay una verdad, que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, y el destino de semejantes personas es un infierno con una condenación eterna, con un dolor indescriptible. Pero la Biblia nos habla de otra verdad, de la cual hoy estamos predicando, y dice, en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida, en Cristo hay reconciliación, en Cristo hay paz mediante su sangre. Yo te invito a ti hoy a que tomemos la opción, amén, de hacer la paz con él. Amén. Amén. Hoy es día favorable, hoy es día aceptable de salvación. Amén. Hoy es día de restauración. Hoy es día de sanidad. Hoy es día de renuevo. Hoy es día de resurgimiento. Aleluya. ¿Cuántos pueden levantar su mano al cielo? Amén. ¿Cuántos lo pueden confirmar con un fuerte y un vivo amén? Amén. Mire, hermano, el edificio de la salvación, yo me gustaría hacerle un resumen. Para los que vienen por primera vez o segunda, y para la iglesia, que podamos recordarlo, porque ya lo sabemos. Tu salvación, de la cual estás disfrutando hoy, presta atención a esto, tuvo lugar en la cruz. Y las tres ofrendas principales que se necesitaron para hacer realidad tu salvación fue la justificación, fue la expiación y fue la propiciación. Dios hizo algo maravilloso por ti y por mí, y fue que en la cruz presentó la ofrenda de la justificación. Usted es salva y yo soy salvo porque Él en la cruz me justificó. Amén, amén. Qué bueno es que cuando nosotros nos pongamos a alabar a Dios, le agradezcamos la salvación que hemos recibido y le demos gracias por los que también la tienen que recibir en fe. La salvación no fue una empresa fácil. La salvación, para que se hiciera realidad y nosotros la pudiéramos disfrutar hoy, fue compleja y difícil. Nadie podía hacer realidad la salvación de la cual nosotros estamos disfrutando hoy. Necesitábamos ser justificados. ¿Saben ustedes qué significa la palabra justificar? Para no entrar en mucho término, es absolución. Dios te absolvió a ti de tu pecado. ¿Y saben ustedes cómo pudo hacer realidad la justificación? ¿Me permiten que yo se le haga de forma gráfica? Cuando llega el momento de hacer la ofrenda de la justificación, la ofrenda de la justificación es esto: es que Dios, concretamente Cristo, le dice al Padre: Padre, yo me hago responsable del pecado de la humanidad. Yo los absuelvo a ellos y yo me responsabilizo. Cristo se hizo responsable de tu pecado. Al hacerse responsable de tu pecado, te justificó. Aquí hay un texto que lo podemos ver claramente en Romanos, en el capítulo 4, versículo 25. Dice: quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra transgresión. Y de forma explícita y elocuente
En Isaías, en el capítulo 53, lo expresa claramente y dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. En ese cargar, Él se responsabilizó y le dijo al Padre: Padre, yo me hago cargo del pecado de la humanidad. Ofrenda de justificación. Pero la ofrenda de la justificación no quedaba legitimada tan simple y llanamente porque Cristo dijera al Padre: yo me hago responsable del pecado del hombre y de la mujer. Es como cuando yo voy a un juez y le digo: mire, los desperfectos que este ha roto, yo me hago responsable y yo asumo la responsabilidad. El juez me dirá: de acuerdo, pero para que esa responsabilidad pueda ser legitimada, usted tendrá que hacer frente a los desperfectos que este señor ha hecho. Cuando Cristo le dice al Padre: yo me hago cargo del pecado del hombre y de la mujer, el Padre le dice: de acuerdo, pero para que esa justificación fuera legitimada, amén, para que esa justificación fuera legitimada, no podría poner en entredicho la justicia de Dios. Dios no podía pasar por alto su pecado, ni el mío. Dios tenía que actuar con justicia, y que en la justicia de Dios da a cada uno lo que ciertamente merece. El pecado necesitaba su tratamiento. ¿Y cómo se legitimó la justificación que Dios hizo a tu favor para ser salvo? Por medio de la expiación. ¿Saben ustedes qué significa la palabra expiación? Destrucción del pecado. Hasta ese momento, por no leer muchos textos, hasta ese momento el pecado no había sido destruido. Ustedes saben igual que yo que había muchas ofrendas que habían precedido a la de la cruz. Muchas ofrendas de machos cabríos, de corderos, de animales que cubrían el pecado, pero que no lo destruían. El Padre no podía dar por buena la justificación del Hijo mientras que el pecado siguiera vivo, latente y patente, porque la justificación no era legal. Pero tengo que recordarles desde aquí un versículo con respecto a lo que estamos hablando, y el versículo se encuentra en Hebreos en el capítulo 10, versículo 14. Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Dios Padre. Y ahora dice, porque Él, por medio del poder de la sangre, tuvo el poder y la autoridad de derribar al imperio de la muerte, que durante siglos había permanecido de forma inalterable. Cumplimos con un requisito de la justificación, que era la expiación. El Padre empieza a mirar y dice: se cumple parte para que yo pueda aceptar la justificación, pero falta otra parte, que era la propiciación. ¿Saben ustedes que la propiciación no era una ofrenda de cara a nosotros? La propiciación era una ofrenda del Hijo de cara al Padre. Porque tu pecado y mi pecado necesitaban ser castigados. Dios no prevaricó en tu salvación. Los hombres prevaricamos en los cargos, los políticos prevarican en los cargos, pero Dios no prevaricó en el desarrollo y en la edificación de tu salvación. La hizo de forma legal y legítima, y el pecado no podía quedar impune, y se necesitaba, para completar la justificación, se necesitaba la ofrenda de la propiciación. ¿Y en qué consiste la ofrenda?
satisfacer la justicia del Padre. Quiere decir que para que el pecado quedara destruido por medio de la expiación y la justicia del Padre quedara satisfecha y toda la ira del pecado tenía que recaer sobre alguien, cayó sobre Cristo. Y mire qué texto. Mire qué texto. Que lo habla claramente. Ciertamente, Isaías 53, llevó él nuestras enfermedades. Amén, amén. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra salvación fue sobre él. Amén. Fue a partir de ese momento cuando se completó esta macro salvación de la cual nosotros estamos disfrutando hoy. Cuando se ofrecieron las ofrendas que legalizaban la salvación, expiación para destruir el pecado que era invencible durante generaciones y siglos, y propiciación para que la ira del pecado cayera de forma legítima e íntegra y total sobre la persona de Cristo. Cuando el Padre contempla desde el cielo la legalidad del sacrificio, dice: acepto tu justificación, y a partir de ese momento nos hemos convertido en herederos y coherederos de una salvación eterna, porque el Padre ya no te mira a ti de forma directa, te mira de forma indirecta a través del Hijo, y cuando te mira a través del Hijo te ves santificado y te ves santificada, y ahora podemos gritar con voz a cuello Juan en el capítulo 8 versículo 36, donde dice: si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánto les pueden dar un fuerte aplauso para el Señor? Aleluya. Todo eso lo ha hecho el Señor por ti. No fue, hermanos, una vacación de turismo lo que hizo realidad tu salvación. Fue un sacrificio que necesitaríamos mucho tiempo para poderlo definir. Yo tengo que decir que en la cruz hay poder. Amén. Mire, hablamos de un lugar, yo voy a estar 5 minutos más, que es el Gólgota. El Gólgota se llama lugar de la calavera por dos motivos: porque geográficamente tiene una forma cóncava que parece un cráneo, pero también se llama lugar de la calavera porque era en el Gólgota donde eran ajusticiados los criminales. Era en el Gólgota donde se daban las mayores torturas y las muertes más aterradoras a los hombres en el tiempo del Imperio Romano. Era en el Gólgota donde la muerte tenía su corte principal. Hablar del Gólgota era hablar de maldición. Hablar del Gólgota era hablar de dolor. Hablar del Gólgota era hablar de estupor y de sufrimiento. Hablar del Gólgota era desagradable. Pero cuando un día hace 2000 años, la cruz, Aleluya. amén, Aleluya. se clavó en aquella tierra maldita, amén, aquel lugar de maldición se ha convertido en un lugar de bendición. Porque si alguien tiene la capacidad de cambiar una vida, es Cristo. Cristo cambia el desierto de una vida por un oasis de bendición. Cristo cambia la tempestad de las aguas del alma por una bonanza llena de paz. Cristo tiene la capacidad de hacer de un ladrón que se está crucificando un huésped del paraíso. Porque Amén. en la cruz hay gloria, Amén. en la cruz hay poder, Amén. en la Amén. cruz hay libertad y en la cruz hay salvación. Cuando está en la cruz, con una piltrafa humana, se había desconfigurado anatómicamente, físicamente, dando cumplimiento
Tal era la forma y la figura que tenía Cristo en la cruz, que cuando Poncio Pilato lo presenta en el patio del pretorio, dice: "Ex homo, he aquí el hombre", porque ni figura de hombre le había quedado. Los principales, los ancianos y los sacerdotes le decían: "Bájate, bájate". ¡Qué distorsión! Bájate para que veamos y creamos. Bájate para que veamos y te recibamos. No estaban entendiendo, por su mente consternada en una profunda reflexión teológica, Aleluya. que lo que se estaba desarrollando en la cruz en ese preciso momento era el mayor despliegue de poder que nunca jamás haya sido reconocido en la historia de la Escritura, ni antes ni después. La cruz marcó un antes y un después en el plan de la salvación y de la historia del hombre, porque en aquel momento la cruz estaba dando la mayor expresión del amor, de la misericordia, de la grandeza, de la justicia, de la fidelidad, del Dios que te ama y del Dios que te salvó. Era tanta la gloria y era tanto el poder que se estaba manifestando mientras que Cristo se estaba crucificando en la cruz, que el apóstol San Pablo, por la revelación del Espíritu conservada en la explicación, expresa un texto que se encuentra en Efesios en el capítulo 3, versículo 10, dice: "Porque la multiforme sabiduría de Dios ha sido dada a conocer ahora a los principados y a las potestades en las regiones celestes por medio de la Iglesia". ¿Sabe lo que quiere decir el apóstol San Pablo? Que cuando los ángeles desde el balcón celestial empezaron a ver al crucificado, ellos estaban viendo a Cristo, el que los había creado a ellos, y ellos tenían conocimiento de que en Cristo había gloria, en Cristo había poder, en Cristo había inteligencia, en Cristo había sabiduría. Pero cuando ven a Cristo crucificado, cuando ven a Cristo torturado, todo su cuerpo en una llaga, inmerso en un mar de dolor, tambaleando el infierno, el imperio del pecado, como hombre sin dejar de ser Dios, porque dice Colosenses en el capítulo 2, versículo 9, que en él habitaba corporalmente toda la deidad. Ellos se quedan atónitos, se quedan absortos, se quedan impresionados y dicen: "Sabíamos que Dios era sabio, sabíamos que Dios era inteligente, sabíamos que en Dios había sabiduría, pero lo que estamos viendo nos desborda. Ya no entendemos su sabiduría, ya no entendemos su inteligencia". Y ahora empiezan a definir y dicen: "Porque la multiforme ya no tiene forma, ya no tiene sabiduría", cuando apreciaron el poder que se desprendía de la cruz. Pero yo digo, a diferencia de aquellos que estaban delante de ellos, aquellos que le decían: "Bájate para que veamos y creamos", que nosotros, de la misma forma que los ángeles, hemos entendido el poder que hay en la cruz, y por eso le decimos al mundo: en Cristo hay vida, en Cristo hay poder, en Cristo hay salvación, en Cristo hay libertad. Amén, amén. La cruz hizo real tu salvación. Es un mensaje que se lleva predicando de generación en generación y no ha caducado. Sigue vigente. Hay mensajes que tienen moda. El simbolismo, el detalle, aquí te digo, aquí te pongo. Pero llega un momento que decimos: "Se quedó anticuado". Pero cuando predicamos de la palabra de la cruz, yo no sé qué es lo que tiene la palabra de la cruz, que siempre se desprende gloria, amén, que siempre se desprende poder, y que siempre se impregna de la unción del Espíritu Santo. Y he dicho, no sé por qué, pero tengo que decir sí lo sé. Es porque en la cruz hay poder, en la cruz hay libertad, en la cruz hay gloria y en la cruz hay autoridad. Amén. Santo. La cruz es el trampolín que te va a llevar al destino eterno. Amén. Porque a fin de cuentas, hermano, y con esto voy a terminar, como dice el apóstol San Pablo: "No sea que yo, siendo heraldo para otros, mismamente venga a ser eliminado". Si después de estar no alcanzamos ese propósito, no tuvo sentido lo que estuvimos haciendo. Si aquel que vino al mundo existente no termina sus días en esta senda terrenal, culminando con la eternidad, su vida fue un fracaso y fue una equivocación. Porque si algo merece la pena,
es llegar al destino eterno. Amén. El apóstol San Pablo, y me permiten 5 minutos y voy a terminar. El apóstol San Pablo tuvo el privilegio de ser transportado al tercer cielo. Está el cielo atmosférico, el cósmico y el cielo de Dios. Y por un momento al apóstol San Pablo, el Señor le permite no ver el cielo. Le permite ver una habitación del lugar eterno, que es el paraíso. Porque todos los que han partido con el Señor en este momento no están en el cielo en su extensión, están en un lugar y una condición, que es el paraíso. Y cuando el apóstol San Pablo tiene el eterno privilegio de poder vislumbrar solamente un lugar, una habitación de la casa que te espera a ti y me espera a mí, expresa y dice en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni el oído yo, ni han subido al corazón del hombre, palabras inefables que no le es permitido al hombre expresar, son las cosas que Dios ha preparado para los que aman. Este sube, y cuando sube se queda atónito, se queda absorto, se queda impresionado, dice cosas que ojos no vieron, ni oídos escucharon, ni pensamientos jamás subieron al corazón del hombre. Este que da esta expresión no es un cualquiera, es el maestro por antonomasia